Buenos días chicos, bienvenidos a otra clase más. Hoy vamos a continuar con el tema de probabilidad y tras ver lo que eran los sucesos, el espacio muestral y las propiedades de los sucesos, ¿vale? Vamos a pasar ahora a definir por fin lo que conocemos como probabilidad de un suceso, ¿vale? Esa definición la tenéis en las páginas 338 y 339 de vuestro libro, ¿vale? En la página 338 realmente nos da una definición, ¿vale?, de probabilidad, basándonos en dos conceptos que ya conocéis de estadística: la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia se va a decir, se va a llamar frecuencia absoluta de un suceso al número de veces que ocurre ese suceso al realizar un experimento, pues las veces que hagan falta. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo que un suceso ocurra 100 veces en 200 veces que haga el experimento, a que salga 400 veces en 3 millones de veces, ¿vale? La frecuencia absoluta vemos que es mayor, pero obviamente 400 es más pequeño que 100, 400 en 3 millones es más pequeño que 100 en 200, ¿vale? Y por eso está ese concepto de frecuencia relativa, que lo que hace es dividir esa frecuencia absoluta entre el número de veces que se ha realizado el experimento. ¿Vale? Bien. Al final nos habla un poquito de propiedades de dicha frecuencia y tal, y termina un poquito llevando a lo que sería una definición lógica o coherente. Y es que si yo hiciera infinitas veces el experimento, lo lógico es que esa frecuencia relativa del suceso coincidiese en el límite, en ese infinito, con el valor de la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, al final, esa es un poco la definición de la probabilidad de un suceso. Es el límite de frecuencias relativas. ¿Vale? Como evidentemente estamos hablando de límites de cosas que no tienen expresiones en función del número de veces que se lanza, o sea, que se hace el experimento, pues es muy difícil calcular esos límites. Entonces, el siglo pasado, en el siglo XX, un matemático ruso llamado Andrei Kolmogorov, decidió coger y dar una definición de probabilidad mucho más práctica y mucho más útil. Para eso, pues lo que hizo fue inventársela. ¿De acuerdo? O sea, cogió y dijo: como no me gusta la definición que hay, me invento otra, de manera que funcione igual que la que hay, pero con mis reglas, y que además sea más simple. Pues bien, pues resultó que efectivamente era mucho más sencilla esta definición, que al final es la que se ha tomado como definición de probabilidad y la que se utiliza para deducir todas y cada una de las propiedades que después utilizaremos en los problemas. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué reglas se inventó este matemático ruso para definir la probabilidad? Pues la primera de ellas fue esta de aquí, y es que la probabilidad de cualquier suceso debía ser siempre un número mayor o igual que cero. Bien, ¿por qué necesitaba eso? Pues porque al final, si lo que quería era una función de probabilidad que casara con esa definición del límite de las frecuencias, como las frecuencias son siempre valores mayores o iguales que cero, el límite debería serlo también. Luego, por lo tanto, esta propiedad esta ley es imprescindible que se cumpla para cualquier suceso del espacio. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente ley que se inventó fue la siguiente. La siguiente norma que se inventó fue la siguiente, y es que la probabilidad del espacio muestral fuera igual a uno. Claro, también eso concuerda con lo que sería la definición de frecuencia, ¿vale? Si yo miro cuántas veces ocurre el espacio muestral, como el espacio muestral es el conjunto de todas las soluciones, pues lo que ocurre es que va a suceder siempre,
¿vale? Luego la frecuencia absoluta va a coincidir con el número de veces que se realice el experimento. Luego la frecuencia relativa de ese espacio muestral va a ser siempre 1, ¿vale? Porque va a ser el número de veces que se ha hecho el experimento entre el número de veces que se ha hecho el experimento. Luego el límite al final tiene que ser 1 también. Luego por eso esta norma para que se cumpla. Y la última fue esta de aquí, ¿vale? Que dice lo siguiente. Si tenemos sucesos incompatibles, es decir, que no tienen elementos en común, ¿vale? Y, y calculamos o hacemos el suceso unión, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la probabilidad de esa unión es igual a la suma de cada una de las probabilidades. También es algo necesario para que se cumpla el tema este de las frecuencias, ¿de acuerdo? Luego al final se inventó algo, pero no se lo inventó porque sí, sino que se lo inventó para que funcionara la regla, o sea, la definición que ya existía, ¿de acuerdo? Bien, como digo, estas dos páginas son páginas más de cultura general que de conocimientos, porque como digo, salvo el hecho de conocer esta parte de aquí, de que la probabilidad del suceso seguro o espacio muestral es igual a 1 y que la probabilidad de cualquier suceso es mayor o igual que 0, ¿vale? Poco más vamos a utilizar. Bueno, y esto también, pero esto lo usaremos más que nada para dos de las... O sea, para uniones más pequeñas, ¿de acuerdo? No de muchas, sino más pequeñas. Bueno, vamos a pasar ahora a la verdadera página que vamos a explicar hoy. Las páginas 340 y 341, ¿vale? La 341 realmente, ¿vale? Son ejercicios. Luego es la 340 la que contiene las principales propiedades de la probabilidad que hay que saberse. ¿Bien? Pues venga, comenzamos. La primera, ¿vale? Primera propiedad que además se deduce de la definición de Andrei Kolmogorov. La probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso A. ¿Vale? Bien, ¿por qué digo que sale de ahí? Fijaros que el suceso A, o sea, el suceso A y el suceso el contrario de A, lo vimos ayer, son sucesos incompatibles, es decir, no tienen elementos en común. ¿Y cuál era la definición del suceso contrario? Pues serán todos los elementos del espacio muestral que no están en A. Luego, si hacemos la unión de los dos, el A y el complementario de A, lo que nos va a quedar es todo el espacio muestral. Luego, la probabilidad de esa unión de A y el contrario de A debería ser la probabilidad del espacio muestral, que vale 1, ¿vale? Pero como son incompatibles, esa unión, la probabilidad de esa unión tiene que ser la probabilidad de A más la probabilidad del contrario de A. Luego al final de ahí es de donde deducimos la primera de las propiedades, ¿vale? Está muy importante porque, como digo, nos va a ayudar muchísimo para calcular muchas de las probabilidades que nos van a ir pidiendo en algunos problemas. La segunda probabilidad, o sea, la segunda propiedad, perdón, que vamos a ver es la siguiente. La probabilidad del suceso imposible es 0. Bien, ¿por qué? Pues porque el suceso imposible es el contrario del suceso seguro o el espacio muestral, ¿vale? Entonces, como es el contrario, la probabilidad tendrá que ser 1 menos la probabilidad del espacio muestral. Pero ¿cuánto era la probabilidad del espacio muestral? 1. Luego 1 menos 1, 0. ¿Vale? Bien. Si la tercera, si un suceso A está contenido en otro suceso B, ¿vale? Esto equivale a decir que todos los elementos de A están en B, ¿vale? Entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B, ¿vale?
Pensar que el concepto de probabilidad es la facilidad de que al lanzar de que al hacerse un experimento ese suceso ocurra, ¿de acuerdo? Ese es un poquito el concepto explicado a nivel coloquial. Entonces, si yo tengo un suceso A en el cual todos los elementos de ese suceso están en B, ¿qué quiere decir? Que siempre que suceda A, va a suceder B. Luego, por lo menos, la probabilidad de B tiene que ser como mínimo igual que A, ¿vale? Como mínimo. ¿Por qué? Porque las frecuencias de que ocurra B va a ser mayor o igual que las de que ocurra A. Porque para que ocurra B, ocurre cuando sea un elemento de A o cuando no sea de A pero sí de B. Luego es mayor, ¿vale? También es algo muy lógico. Ojo con esto, que hay veces que nos lo comemos, ¿vale? Esta propiedad de aquí. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? La siguiente, la probabilidad de cualquier suceso está siempre entre 0 y 1. Lo de que es mayor o igual que 0 ya lo sabemos por definición. Pero ¿por qué es menor o igual que 1 siempre? Pues porque cualquier suceso está dentro del espacio muestral. El espacio muestral o suceso seguro hemos dicho que tiene probabilidad 1. Luego aplicando esta fórmula de aquí y aplicando este resultado vamos a llegar a este de aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a ver los últimos ejercicios que tenemos aquí, ¿vale? Las últimas propiedades para las cuales me he hecho unos dibujitos con coloritos, ¿vale? ¿Por qué he hecho esto? Pues porque al final todo esto de probabilidades y de conjuntos, intentarlo conocer, saber, deducir de una manera de palabra lógica, ¿vale? Es complicado si no se usan los dibujos, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces los dibujos nos van a ayudar también a recordar, ¿vale? Esas propiedades, ¿vale? Así lo que vamos a considerar es que cada uno de estos colores, ¿vale? Por ejemplo, aquí el verde, el naranja, el azul, etcétera, ¿vale? Van a estar asociados a una probabilidad concreta, a la probabilidad de un suceso, ¿de acuerdo? ¿Cuál? Pues lo veremos según el conjunto, ¿vale? Entonces, si nos hacemos cargo de lo de los colores, al final lo único que tenemos que hacer es ir cogiendo sumas y restas para obtener el color que nosotros queramos, ¿vale? Vamos a ver eso en la primera de ellas, en esta. Probabilidad de A unión B igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Vamos con colores. ¿Qué es A unión B? ¿Vale? Pues A unión B es el conjunto de elementos que están aquí, ¿vale? Por dentro. Es decir, los elementos verdes, azules y naranjas. ¿De acuerdo? Entonces, A unión B es esos tres colores. Verde, azul y naranja. ¿Vale? Pues para poder coger el verde, el azul y el naranja, ¿qué hacemos? Por un lado, cogemos todo A. ¿Vale? Al coger todo A, ¿qué estamos cogiendo? Lo verde y lo naranja. ¿De acuerdo? Voy a ir escribiéndolo aquí. A ver si me deja. Vale, ahora. A ver, entonces hemos dicho que A unión B, hemos dicho que es el color verde, más naranja, más azul. ¿Vale? Eso era A unión B. Ahora, ¿qué hacemos? Pues para coger el A unión B, cogemos A. Cogemos A, que A es el verde más naranja. ¿Vale? Después, cogemos B. El B, ¿qué es? Pues B es azul más naranja. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que si sumo estos dos,
¿qué es lo que me queda? Al sumar, me queda verde más azul más naranja más naranja, ¿vale? Es decir, el naranja lo estoy sumando dos veces, ¿vale? Al hacer esa suma. Entonces, como lo que yo quiero es verde más naranja más azul, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a esta suma de aquí, ¿vale? Le tengo que restar ¿el qué? Lo naranja. Vamos a hacerlo con otro color para que se vea bien. Esto, ¿de acuerdo? Esa parte naranja. ¿Y la parte naranja qué es? Pues la parte naranja es la probabilidad de A intersección B. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a ser la parte naranja. ¿Vale? Por eso vemos que todo esto se puede interpretar, como digo, como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero todo eso utilizando, como os digo aquí, códigos de colores. ¿De acuerdo? Si lo hacéis con códigos de colores lo vais a tener mucho más fácil. De todas formas, esta propiedad de aquí es una propiedad que se utiliza bastante, ¿de acuerdo? Es muy importante. Fijaros, ¿vale? Que esta propiedad cumple, ¿vale? También esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si A y B son incompatibles, ¿qué ocurre? Que su intersección es vacía. Si su intersección es vacía, la probabilidad es cero. Luego esto sería cero y se cumpliría que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. ¿Vale? Pero como digo, si queremos calcularlo de cualquier suceso, lo que tenemos que hacer es coger y con dibujitos, con los diagramas estos de conjuntos, vamos a tener mucho más fácil el recordar las propiedades. De hecho, yo esta propiedad de aquí, que es la siguiente que tenéis que ver, que es la probabilidad de la unión de tres sucesos, ¿vale? Y ahí nos quedamos, porque en el libro vienen más, en el libro viene la fórmula general, pero no la vamos a aprender ni de broma, ¿vale? Como digo, para aprenderme esta, yo directamente la termino deduciendo del dibujo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y hago lo que es el mismo juego de colores. ¿Qué es A unión B unión C? Pues es la suma de todos los colores que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Todo lo que no está en blanco es A unión B unión C. ¿Y cómo lo calculamos? Pues cojo todo A, ¿vale? Entonces estoy cogiendo lo amarillo, lo verde, lo rosa y lo marrón. Cojo todo B, ¿vale? En ese caso estoy cogiendo lo azul, lo gris, lo marrón y lo rosa, ¿vale? Por lo que lo marrón y lo rosa ya lo he cogido dos veces. Y luego todo C, ¿de acuerdo? Luego estoy cogiendo lo rojo, lo verde, lo gris y lo rosa otra vez. Luego al final, al coger la suma de los tres, estoy cogiendo los colores azul, verde, o sea, azul, amarillo y rojo una vez, el verde, marrón y gris dos veces y el rosa tres veces, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues ahora tengo que quitar. ¿Y cómo quito? Si cojo el A intersección B es esto de aquí. Luego, si quiero quitarle, si le quito todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es, cogérmelo en negro, se verá mejor. Lo que va a ocurrir, o sea, es todo esto lo que quiero quitar, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que le estaré restando un marrón, eso está bien porque así ya solo me queda uno, y estaré restando un rosa. Luego me quedan dos rosas. Ahora, si cojo A intersección C, es coger esta parte de aquí. Luego estaré restando un verde y otro rosa. Como me quedaban dos verdes y dos rosas, pues ahora me van a quedar un verde y un rosa. Perfecto. Y ahora lo único que tengo que hacer es quitar lo gris. Pero para quitar lo gris, lo primero que hago es quitar todo esto. B intersección C.
Y con eso, ¿qué ocurre? Ya me quedo con un solo gris, pero sin embargo pierdo todos los rosas. Luego, ¿qué he de hacer? Como necesito tener un rosa, pues lo que hago es coger y volvérselo a sumar, ¿vale? Aquí hay un error, volvérselo a sumar, esto es así, ¿vale? Para poder tener de nuevo un rosa, ¿vale? Luego, esa es la manera en la que yo me sé la fórmula esta de aquí, ¿de acuerdo? Y no de memoria, y no con letras, y no con símbolos, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Es una auténtica aberración aprenderse estas fórmulas de memoria y con símbolos, ¿vale? No lo hagáis, por favor, usad estos dibujos. Y la última que vamos a ver es la siguiente, la de A menos B. Recordar que A menos B lo definimos ayer, pero que es mucho más sencillo ver que el A menos B es coger A y quitarle B, ¿vale? Si vamos al dibujo de aquí, ¿qué es coger A y quitarle B? Pues es coger la parte verde y naranja, ¿vale? Y quitarle toda esta parte de aquí, la azul y la naranja. La azul, lógicamente, no le resta nada a, ¿vale? Lo deja como está. Pero si le quito la naranja, sí que es entonces, sí que me queda entonces la parte que yo quiero de A menos B. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿cuál va a ser la probabilidad de A menos B? Pues la de A menos la parte naranja. ¿De acuerdo? Esa intersección de A y B. ¿De acuerdo? Y estas son todas las propiedades que hay que conocer de probabilidad y que las usaremos para resolver distintos tipos de problemas. En la tarea de hoy veréis que tenéis dos documentos, ¿vale? Os lo explicaré también allí. Uno de ellos es las soluciones del ejercicio de ayer, ¿vale? Ya de la hoja de ejercicios de ayer. Y además algún otro ejercicio de los de propiedades de probabilidad para que veáis un poquito cómo funcionan, ¿de acuerdo? Y después hay otra, porque como el libro no tiene suficientes ejercicios de esto, pues es otra que os he preparado de 5 ejercicios para practicar todo este tipo de propiedades. ¿De acuerdo? Recordad, en el momento en el que veáis alguna propiedad complicada o que no sabéis por dónde tirar, haceros un dibujito de círculos e intentad ver qué partes tenéis que considerar y qué partes no. ¿De acuerdo? Venga chicos, hasta mañana. Adiós.